Amén. Señor les bendiga. Amén. Mañana tenemos miércoles de oración. Amén. Puede usted conectarse en Guatemala en Facebook, en YouTube y si es posible en Zoom. Los Amén. esperamos también a los hermanos de Chiquimula, a los hermanos de Río Hondo. Tenemos nuestros servicios de oración. Cada uno en su lugar. Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué privilegio que podamos estar estudiando la palabra del Señor y haciendo un análisis de las circunstancias que nos están rodeando en el ámbito mundial y verlas a través de los ojos de la palabra también. Oremos para que Dios nos bendiga y nos dirija en esta noche. Padre, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia sobre nosotros. Gracias por habernos escogido, Padre Celestial, como dice tu palabra, por formar también de nosotros, Padre, lo que dice el libro de Hebreos, que somos, Señor, también nosotros, tus hijos escogidos primogénitos. Gracias, Padre, por esa bendición. Gracias, Padre Celestial, por salvarnos a través del sacrificio de Jesucristo. Así es. Y hoy, Señor, lo que queremos es vivir la mejor de las vidas para agradarte, no para ganar lo que nos diste. No, eso lo compraste tú a precio de tu sangre y ese precio fue completo y suficiente. Pero sí queremos, Señor, agradarte. Sí queremos servirte y amarte como tú lo mereces. Gracias por esa bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, seguimos nuestra conversación como lo estábamos haciendo ayer y seguimos viendo el mapa. Amén. Sí, amén. Es de verdad muy, muy interesante poder, que algunos dirán, ¿y a mí qué me interesa lo que sucede allá? Tiene implicaciones grandísimas que yo no sé si viste. Han habido crisis de gasolina, que no ha habido gasolina en ciertos lugares de Estados Unidos porque ya empezó a subir el precio del petróleo por lo que está sucediendo. Y aparte de eso, definitivamente ahí, en Israel, en Egipto, en Jordania, en Siria, en Líbano, se van a librar las batallas que darán fin a la historia como la conocemos. Y también, mis amados hermanos, la situación que está viviendo ahorita Israel y la Franja de Gaza es parte, hermano, del aceleramiento que está sufriendo el mundo, que va a desembocar primero en el arrebatamiento y después en el inicio de la gran tribulación. Hermano, desde el 1919, con esta situación que estuvimos enfrentando, hasta ahorita, hermano, estamos viendo como que a pasos agigantados nos estamos acercando. Yo he escuchado grandes siervos del Señor a nivel mundial, no grandes siervos porque tienen gran televisión, no, gente reconocida de parte del Señor que está diciendo, estamos muy cerca de la venida de nuestro Señor. En muchos temas dice gente seria, gente que de verdad estudia la palabra de Dios, que no está en busca de un reflector, de un me gusta, de un compartir, sino que están tratando de apegarse a la palabra de Dios, porque no somos los únicos locos que están hablando de esto, porque sería dañino para usted que diga, ay no, lo que los hermanos de la iglesia hablan, yo no se lo escucho a nadie más. Probablemente estaríamos muy, muy equivocados si solamente nosotros creyéramos esto. Excelente lo que estás diciendo, mis amados hermanos. Una de las marcas de las sectas es que ellos están como únicos. Nosotros no somos los únicos. Hermano, hay un despertar en el mundo. Cristo viene. El arrebatamiento, Él viene por su pueblo, Él nos va a llevar. Amén. Y estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Hermano, como para hacer un repaso, pudiéramos ver entonces estos países y decir 2-3 cositas de estos países, básicamente como su relación con relación política, ¿verdad? Primero, Egipto. Con Israel. Egipto lo tenemos aquí abajo, de color como morado, creo yo, ¿verdad? Ahí dice Río Nilo, Egipto. Israel
y Egipto, ¿cuál es la relación de ellos? Egipto reconoce el Estado de Israel desde 1977. Y a partir de que se reconoce, sí, entonces Israel devuelve la península del Sinaí. Es que Israel había tomado, pero tomado, cuando Egipto toma la decisión de reconocerlos como Estado, la devuelven. Y entonces también ellos responden a esa devolución, permitiéndoles pasar libremente por el canal de Suez. O sea, cuando miramos a Egipto, nosotros ahí, como un vecino, actualmente están, por decirlo así, en una paz política. Totalmente. Ya se sentaron y ya hicieron las paces políticas. Hermano, no podemos nosotros ver entonces como Israel es de Dios y Egipto es del diablo. Y recordando lo que decíamos el día lunes, dentro de cada uno de los países del mundo existe gente que cree en Dios, que ama a Dios, que respeta a Dios, y gente que no toma en cuenta a Dios. Y recuérdense que ese es el mayor de los pecados, el no tomar en cuenta a Dios. Entonces no podemos ver un país como bueno y un país malo. Eso es un error garrafal. No. Mire qué interesante, hermano. Isaías 19. Mire Isaías 19. ¿18 o 25? 19 desde el verso 18. Isaías 19, verso 18 al 25. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y mira el versículo 25, ¿cómo dice? Verso 25 de Isaías. Perdón, el 24 y el 25. 24 y 25. Mira, Isaías, interesante. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Ahora sí, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Hermano, ¿qué piensa Dios de Egipto? Egipto dice: Egipto es pueblo bendito mío. Esto es escatológico, esto no pasó. Han habido visos, hermano, cosas espirituales para el avance del evangelio y el cumplimiento del plan de Dios para el mundo han sucedido en Egipto. Y quizás algunos leen esto y dicen: no, pero eso no tiene como sentido con la palabra de Dios. Es escatológico, como decías. Es escatológico. Y una cosa bien importante en esto, hermano, el que creó el mundo completo es Dios. Y la misma tierra gime por redención y nuestro deber es llevar el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, no podemos alegrarnos de la desgracia de uno mientras disfrutamos la victoria de otro. Hermano, el Señor dijo una palabra a sus discípulos: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Hermano, esa es la guerra que estamos viendo hoy. Totalmente. Ovejas contra lobos y lobos contra ovejas. Pero ¿qué es la ganancia de la oveja? ¿Solo que no se la coma el lobo? No. Es convertir al lobo en oveja. No es destruir al lobo. No es acabar con el lobo. Es convertirlo. Y hermano, yo estaba del lado de los lobos. Todos hemos estado. Todos nacimos del lado de los lobos. Ahora somos ovejas por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, hermano, políticamente, Egipto, desde como 77. 1977, no hay un conflicto serio. Una relativa paz. Ahora Jordania, por ahí vamos a poner el mapa nuevamente para ver un poco dónde está Jordania en relación geográfica con Israel, pero podemos decir que reconoce al Estado de Israel desde 1994. Jordania, este morado o lila, no sé cómo se llama ese color, pero ahí dice Jordania. Del lado derecho de su pantalla. Desde el 94, ¿verdad? Ahí está Jordania, desde 1994. Ahora, ¿ha atacado Egipto a Israel en un tiempo? Sí. Gamal Abdel Nasser
muchos años atrás, un día dijo, vamos a barrer a Israel. Era el primer ministro de Egipto, dijo, vamos a barrer a Israel, a deshacerlo hasta que no quede ni un pedacito de su mapa. Por supuesto, sí. Jordania igualmente. En una de las guerras que tuvo Israel, le dijeron a Jordania, si no te metes, no nos metemos con vos. Y ellos dijeron, no nos metemos, y al ratito se metieron. Entonces, por eso fue que le quedó la ribera occidental. Y hay una cosa interesante de Egipto, gente de Egipto, un personaje que no vamos a mencionar su nombre, pero que no tiene nada que ver con política, estaba como pidiendo el levantamiento de Egipto para defender a sus hermanos musulmanes. Entonces, ahí hay algo que fácil, tiran un fosforito y se enciende ese fuego sin mucha cosa. Y estás hablando de un futbolista. Sí, un futbolista que debería de estar hablando él. Echando goles debería estar. Y es interesante que juegue en un lugar, en un país aliado de Israel, amigo de Israel, que provocó mucho de que Israel regresara a su territorio. Entonces, es una cosa interesante. Entonces, Jordania, volvamos a ver el mapa, por favor. Ahora Siria. Jordania, hermano, está en frontera con Israel, por el Mar Muerto, por el río Jordán y por el lago de Galilea. Y están en una tensa calma, digamos, así. Ese es el mejor término, una tensa calma. Ahora, Siria, un poco más al norte, los altos del Golán, la parte que verde. Es un territorio en disputa que está ahí la frontera con Siria, ¿verdad? Ahí en Siria, la parte verde tiene esa parte como mostaza. Ajá. Esa parte mostaza es una parte de Siria, pero que la tiene ahorita Israel. Tomada Israel, y es lo que conocemos como los altos del Golán. Y que es un punto súper estratégico para la guerra, ¿verdad? De ahí tienen una capacidad de llegar muy fácil y de ver lo que está sucediendo. Correcto. Entonces, hermano, Siria nunca ha tenido relaciones diplomáticas con Israel. Nada. Bueno, Siria nunca reconoció el Estado de Israel, empezando con eso. Y tanto que ni siquiera acepta pasaportes israelitas para pasar por su frontera. Irán y Siria son fieles aliados. Irán y Siria son fieles aliados. Por lo mismo, Siria ha acogido en su territorio a milicias iraníes y libanesas y los apoya en su ataque contra Israel. Entonces, aquí sí tenemos nunca se han sentado, han llevado a cabo una paz diplomática, no, toda la vida han estado opuestos, ¿verdad? La tensa calma de Egipto y de Jordania no tiene nada que ver con Siria. En Siria no lo reconocen, no vale el pasaporte, no existen ustedes. Al grado también que es un nido, por así decirlo, una cueva de terroristas. Ahí opera el grupo pro-iraní, que se llama Hezbollah. En la actualidad existen conexiones muy estrechas entre Hezbollah y otras organizaciones radicales. Ese término es muy importante en esto. Organizaciones radicales en los terroristas palestinos como el Yihad Islámico y Hamas. Y el grupo Hamas. Ahora, Siria está enfrentando una guerra civil terrible. Hermano, de las cosas más cruentas para ese pueblo. Totalmente. Y que ha provocado, hermano, millones de personas desplazadas, miles de muertos. Es una cosa terrible. Ahora, en ese río revuelto que está viviendo Siria, están los grupos pro-iraníes, aperando, apoyando, aplaudiendo y proveyendo económicamente a los grupos radicales que están atacando a Israel, especialmente, como decimos, Hezbollah. Ahora, un paréntesis de lo que decías de Siria. Debemos orar por la gente que está ahí. Correcto. Hay tantos videos de niños de lugares completamente desolados. Y como decías, en esa catástrofe humanitaria viene Irán y empieza a enviar dinero. ¿Para qué? Para los grupos que son anti-Israel. Correcto. Hermano, hay misioneros evangélicos trabajando en Siria. Hay sirios que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Seguimos viendo el mapa. Ahora vamos, Líbano. ¿Dónde está Libia? Hasta allá arriba, en rojito.
El crecimiento de la Organización para la Liberación Palestina, que OLP son las siglas, en el territorio libanés, fue uno de los detonantes para que Israel los invadiera en 1982. Porque ahí comienza a gestarse la OLP. Que su líder número uno... Yasser Arafat. Yasser Arafat, ¿verdad? Y es una organización que definitivamente estaba tratando de liberarse, de quitar a Israel. Hay una pugna fuerte entre ellos. Ahora, de los que hemos mencionado, de Hezbollah, de Hamas y de la OLP, el punto en disputa es territorio. Tierra. Tierra. Ahora, palestinos que fueron a Jordania por su propia diáspora llegaron al Líbano, estamos hablando del Líbano en este momento, donde conformaron campos de refugiados que les sirvieron para planear ataques contra Israel. ¿Por qué? Sí, territorio, tierra. Sí, eso es lo que necesitaban, eso es lo que querían. Porque como a grupos de estos palestinos los echaron de Jordania. Entonces empiezan a ir al Líbano. Y entonces el Líbano los acoge y los apoya y entonces irán a apoyarlos económica, estratégica y militarmente, ¿verdad? Totalmente. Después de unos 30 años de estar en pie de guerra, Líbano e Israel en octubre del año pasado se sentaron a negociar como una reacción a la normalización de las relaciones de Bahrein y Emiratos Árabes con Israel. Eso es bien interesante que sucedió justamente el año pasado, ¿verdad? Correcto. Pero en medio de la escalada de tensión en la Franja de Gaza de esta semana pasada, las fuerzas de defensa israelí informaron que el pasado 13 de mayo fueron lanzados cohetes contra Israel desde el Líbano. O sea, se acabó. Donde operan estos enemigos y las principales amenazas de Israel ahí, que es este grupo que se llama Hezbollah. Que significa el partido de Dios. Y que resistió a la ocupación israelí durante mucho tiempo. Del Líbano de los 80, ¿va? Esto, por supuesto, agrava y entorpece las negociaciones que comenzaron el año pasado. El año pasado, cuando empiezan estas negociaciones, mucha gente, paz en Israel, el anticristo. Y ni siquiera estaban hablando de todos los países, sino Líbano que está, no está. No es como Irán, digamos. Irán ha tenido una pugna y una meta de borrar a Israel del mapa. Sí, Siria también. Y los palestinos, ese es su deseo. Ahorita con la Franja de Gaza, cuando comienza a atacar ahorita, dice lo que vamos a hacer, vamos a borrar. Y cabe recordar lo que decías hace un momento. Hezbollah, Hamas y OLP es tierra, territorio. Correcto. Tierra, territorio. Ahora, Franja de Gaza. Miremos ahí, vecino con Egipto. Es esa puntita mostaza, ¿verdad? Que sale que está de Israel frente al mar Mediterráneo. Los terroristas palestinos en Gaza han disputado alrededor de 1.750 cohetes hacia el país desde el lunes 10 hasta el jueves 13 de mayo por la noche. Por lo menos 1.750 cohetes. Israel se opuso firmemente a la oferta que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, ayer Rusia, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, le dice a Israel, mire, tranquilo, negociemos. ¿Y qué le dijo Israel? Le dijo, no. Nosotros tenemos un plan. La campaña aún está lejos de terminar. Dijo Benjamín Netanyahu. Todo lo que hagamos ahora lo tenemos que hacer en 6 meses o en un año pero a partir de ahora, dijo. O sea, esta gente de la Franja de Gaza inicia estos ataques de cohetes que llegaron hasta 1.750 cohetes hasta el jueves de la semana pasada. Totalmente. Y entonces eso es bien interesante. Y es que, ¿verdad? Como venimos diciendo, detrás de todo esto hay una pelea por una tierra. Y en esa pelea por la tierra hay tantos inocentes que han muerto, tantas personas que...
Y el problema es que es una guerra donde tiran 1.750 cohetes de un lado y los otros les tiran 3, 4, pero les hacen más daño que todo lo que los 1.700. Correcto. Es una batalla David contra Goliat. Podemos ver por favor el mapa. Mire, el blanco es Israel, pero ahí en ese Israel hay 3 puntos de color mostaza. Uno es Franja de Gaza, que tenemos en la frontera de Egipto. La otra es la ribera occidental, que tenemos en la frontera con Jordania. Y la otra son los altos del Golán, que tenemos, que es una parte del territorio de Siria, pero está detentado por los israelitas hasta hoy. Entonces, hermano, esos 3 lugares mostaza, ¿qué es lo que están? El pleito central es tierra, no es fe. Exacto. El pleito de ellos no es fe. No es algo por la religión, no es algo porque queremos establecer el judaísmo aquí, es la tierra. Ese es un efecto colateral. Totalmente. Es un efecto colateral. Pero ¿qué es lo que ellos quieren? Quieren tierra. Y es que el territorio de la Franja de Gaza está autogobernado por los palestinos, que junto con Cisjordania, que es la parte que usted miraba un poco más arriba, conforman el Estado de Palestina. Está gobernado ¿por quién? Por la Autoridad Nacional Palestina, pero que desde junio de 2007 es gobernada por Hamas, una organización islámica palestina. Mire, aquí entonces, ¿cuál es el primer acuerdo? Que este lugar de la Franja de Gaza y Cisjordania sean gobernadas por lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina. Pero un grupo radical, armado, guerrero, se llegó a establecer en lo que es la Franja de Gaza. Y entonces ellos como que se desligan de la Autoridad Nacional Palestina, no les hacen caso y tampoco tienen el mismo objetivo. Y entonces ese grupo se llama Hamas. Y que este grupo tiene una parte política, pero tiene un brazo armado. Correcto. ¿Cuánta gente vive en estos grupos en disputa? Casi 2 millones de habitantes. Y es interesante porque ¿de dónde le llega el agua, la electricidad, las telecomunicaciones? Y muchos servicios básicos a la Franja de Gaza. De Israel. De Israel. La Franja de Gaza es un lugar con una crisis terrible. Hermano, de cada 2 personas en la Franja de Gaza, una vive en pobreza extrema. La tasa del desempleo es del 53%. Es una situación bien dura. Y ahora dice, pero ¿y de dónde tienen tanto cohete? Irán, Siria. Sí. Irán, Siria. Hermanos, ellos son los que alimentan. Los proveedores. Los proveedores. ¿Qué otra parte tenemos? Yo creo que todavía logramos mencionar Riviera Occidental o Cisjordania, que es el pedazo como mostaza más grande que usted puede ver en el mapa. ¿Dónde está Jerusalén? Exactamente. Este territorio es lo que se conoce bíblicamente como Judea y Samaria. Abarca unos 70 kilómetros cuadrados aproximadamente. Cisjordania es considerada territorio ocupado por el derecho internacional y las Naciones Unidas, la mayor parte de la comunidad internacional, la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania, y Hamas, que gobierna la Franja de Gaza. Ahora, ningún país del mundo ha reconocido este pedacito que se llama Jerusalén del Este como porque se lo anexó Israel, pero ningún país del mundo le avala eso, ¿verdad? No le ha avalado eso, y dicen que fue una flagrante violación del derecho internacional. Pero Israel tiene detentado ese pedacito donde tiene su capital y donde Estados Unidos puso su embajada y donde Guatemala puso su embajada, donde Honduras puso su embajada. Entonces es en ese pedacito que está en disputa, ¿verdad? Antes de orar, una cosa que venimos diciendo 3, 4 programas atrás: Dios les va a dar el territorio, pero no lo van a tomar ellos. No. Por supuesto que el territorio del Nilo hasta el Éufrates le pertenece
a Dios por la promesa hecha a Abraham, pero no lo van a tomar por la fuerza, no lo van a tomar por su habilidad militar, no lo van a tomar por estrategia de hombre, lo van a tener porque Dios se los va a dar. Correcto. Es el cumplimiento de la promesa del Señor. Amén. Todo ese territorio. ¿Y qué otra cosa? Hermano, ¿va a prevalecer la gente de la Franja de Gaza contra Israel? No. Incluso si se levantara Egipto, ¿qué va a suceder? Que se levantara Jordania, que Asiria, que el Líbano, que perdieran los altos del Golán. Amado hermano, no. Un día todos esos vecinos, Israel va a ganarles una batalla. Amén. ¿Cómo se llama esa batalla? ¿Cómo la conocemos nosotros escatológicamente? Salmo 83. La batalla del Salmo 83 y de Isaías 17. Salmo 83 e Isaías 17. Y ahí empieza el despertar de ese remanente al ver la gloria de Dios, dándoles lo que un día le prometió a Abraham. Hermano, ¿usted se imagina la angustia en la que vive la gente de Israel y esta gente también del otro lado? Eso se va a terminar un día. ¿Cuándo? Cuando se desarrolle la batalla de la que habla el Salmo 83 e Isaías de 17. La que habla Isaías 17. Como nosotros creemos en la promesa de Dios y en la palabra de Dios, y de aquí nosotros extraemos nuestra escatología. La nuestra es la de la palabra del Señor. Amén. No es que la mía es la palabra, no, la palabra es la mía. Amén. Y entonces, hermano, en esa fe y en esa confianza, un día esa guerra se va a terminar. Todos los cohetes se van a calmar. Toda esta gente, Gaza, Cisjordania, los altos del Golán, el Líbano, Asiria, Jordania, Egipto, todos esos lugares, hermano, van a ser conquistados por Israel en el tiempo de Dios. Amén. No en el tiempo de Donald Trump, ni en el tiempo del otro Jimmy que Morales. se levante. No. En el tiempo de Dios. Amén. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Vamos a orar antes de despedirnos. Amén. Mami linda, si hay promesa para Egipto y hay promesa para Siria, ¿cómo no va a haber promesa para nosotros? Amén. Y en esa fe es que oramos y pedimos Amén. a Dios perdón. Así Amén. es, oremos. Amén. Oremos, amados. Padre, gracias. Gracias por tus promesas tan bellas de tu palabra santa. Gracias por amarnos como nos has amado. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya nos amabas. Gracias, Señor, por tu palabra santa y por tener en ella, Señor, tantas promesas maravillosas como el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Señor, tú nos estás pastoreando. Tú nos estás guardando. Oh Señor, tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Cuando, Señor, en el mundo hay tanta convulsión, tanto problema de diferentes índoles, estás tú, Señor, listo para bendecirnos, para amarnos. Papito lindo. Sí, Señor. Gracias. Gracias te damos, Dios amado. Gracias porque estamos seguros de que tú harás siempre cosas grandes y maravillosas con tus hijos. Estamos siempre confiando que eres nuestro fiel pastor y que de tu mano nadie nos va a arrebatar, que lo que está pasando y lo que viene, Señor,
Tú lo tienes todo bajo control. Y nosotros queremos confiar siempre y pedirte hoy, Padre, que sigas obrando, Señor, en cada necesidad de tus hijos. Que tú, Señor eterno, sigas manifestándote, papito. Padre, te queremos agradecer porque, Señor, hemos orado por hermanos, hermanas que se han contagiado de coronavirus y que en su casa tú los has sanado, Señor. Tú les has dado nuevas fuerzas, tú les has, Señor, bendecido y ya, Señor, muchos de ellos han salido de esa enfermedad, Señor. Gracias porque tú has hecho la obra preciosa, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, porque también has obrado en enfermedades terribles como cáncer y otras enfermedades. Tú te has manifestado, Dios eterno, y hoy te damos gloria, te damos honra por lo que nos has oído y lo que has hecho, y porque seguimos clamando por necesidades de muchos hermanos, hermanas que han pedido, Señor, por diferentes situaciones de enfermedad, de provisión, de protección. Señor, gracias porque nuestra fe está en ti, que vas a seguir obrando esos milagros, Señor. Y sobre todo, Padre, queremos orar también porque la fe de tus hijos sea fortalecida, porque, Señor, se anime el que ha estado desanimado, porque se levante en fe aquel que ha dicho ya no puedo más. Señor, que hoy sea un día, una noche de victoria para tus hijos, Señor, al oír este estudio de tu palabra. Señor, que lo que estamos estudiando ahora, Señor, en este estudio de Apocalipsis, solo sirva para que nosotros estemos, Padre, confiando que tú harás y nos levantemos espiritualmente cada día con nuevas fuerzas para seguir predicando el evangelio de las buenas nuevas, para seguir orando por los que están, Señor, alejados de ti, que tengan un encuentro glorioso contigo, que cada día, Señor, como dice en Hechos, sean añadidos a tu iglesia los que van a recibirte, los que tú tienes planeado que van a ser salvos, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias te damos, Dios, por todas tus bondades. Gracias, Señor, por pertenecer a esa iglesia victoriosa en la que tú nos tienes, a esa iglesia que tú diste tu vida en la cruz por cada uno de tus hijos. Gracias, papito. Gracias porque somos tus hijos, somos tu pueblo amado. Gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.